¿Alguna vez has sentido que algo está profundamente mal en el mundo, pero nadie se atreve a hablar? ¿Alguna vez has llevado una verdad dentro de tu pecho tan incómoda que duele, y aún así no puedes callarte? A mí me pasó lo mismo. Así empezó todo. Yo soy Nahum y fui elegida para decir lo que nadie quería escuchar, que el tiempo de las mentiras había llegado a su fin y que el juicio divino estaba en camino. Nínive, la ciudad que la creía eterna, la capital de los poderosos, un imperio construido con manos humanas, pero sostenido por oscuros pactos, sangre inocente y sacrificios que clamaban al cielo. Allí, a los reyes se les llamaba dioses, se celebraba la corrupción, la verdad, enterrado vivo, pero lo que se hizo en secreto. Un día se gritaría a los cuatro vientos, y yo era la voz que se hacía eco de ese grito. Las visiones no pedían permiso. Invadieron mis sueños como un trueno al amanecer. Vi los templos en llamas, vi cómo se derrumbaban las paredes. Vi cómo el orgullo se convertía en polvo, y lo entendí. No era una locura, era una vocación. Un peso profético cayó sobre mí como una roca al rojo vivo, y a pesar de que es solo un hombre, ya no podía fingir que no veía. Conmigo estaba Malik, un simple sirviente del templo, pero que veía más allá de los velos. Juntos desenterramos la verdad oculta. Registros olvidados, convenios impuros, traiciones ancestrales. Era demasiado tarde para volver. Es demasiado pronto para que el mundo lo entienda. Pero una cosa era segura, la caída de Nínive ya había comenzado, y nadie estaba preparado para lo que estaba por venir. Entonces, si tienes el coraje de escuchar una historia que los poderosos intentaron borrar, quedar, porque no se trata solo de mí. Se trata de todos nosotros, sobre cuando el cielo decide hablar y el infierno trata de callarse, sobre los hombres que desafiaron a Dios y cosechó el resultado. Yo soy el profeta Nahum. Y esto es mi historia. Nínive, el nombre por sí solo imponía respeto. Sus murallas tocaban el cielo, sus riquezas deslumbraban los ojos y sus ejércitos hacían temblar a los reyes. Allí, lo imposible parecía rutinario. Las multitudes caminaban entre palacios dorados y abundantes mercados, creyendo que vivían en el centro del universo, pero detrás del lujo y la pompa habitaba la decadencia, una corrupción que ya no se ocultaba, sino que se celebraba. Los reyes de la ciudad no gobernaban como hombres, sino como si fueran dioses encarnados. Harit, el monarca de la época, no aceptaba consejos, solo adoración. En cada esquina, estatuas, altares y tronos representaban a aquellos que tenían la sangre de la arrogancia en sus venas, y los sacrificios eran parte del espectáculo, hijos entregados a los dioses, sangre inocente derramada como moneda para mantener el favor del cielo. Los templos eran gigantescos, pero vacíos de verdad. Sus columnas escondían pactos, sus rituales servían más para controlar que para liberar. La élite celebraba banquetes, mientras la gente susurraba temores en las sombras. Quien se atrevía a cuestionar, desaparecía. La ciudad parecía inquebrantable, pero por dentro las grietas se multiplicaban. Y cuando el orgullo crece demasiado, es porque el abismo está justo delante. Había rumores, historias de un antiguo pacto, sellado con dolor, que sostuvo la gloria de Nínive. Una verdad oculta que nadie pudo probar, pero muchos la sintieron en su piel. Los ancianos hablaron de traición, de visiones olvidadas, de plagas por venir. Pero, ¿quién escuchó? Las risas de los poderosos ahogaban cualquier susurro. Para ellos, mañana sería igual que ayer, lleno de fiesta y dominio. Pero incluso el oro cansa, incluso los dioses falsos guardan silencio. Y fue en el apogeo de su poder, en el apogeo de su arrogancia, que Nínive comenzó a descender. No físicamente, sino espiritualmente, y como cada otoño, comenzó invisible, como una voluta de humo ante el fuego. El problema es que nadie se dio cuenta, casi nadie.
porque alguien en silencio ya empezaba a oír desde arriba y prepararse para hablar. No provenía de las élites, no tenía trono, ni espada, ni multitudes a sus pies. No era más que un hombre con pergaminos en la mano y un peso en el alma. Nahum caminaba por los callejones de Nínive como quien lleva un secreto que ya no puede ocultar. La profecía ardía dentro de él como una carta sellada por el cielo mismo, y cuando abrió su boca no salió ninguna doctrina, salió fuego. Vendrá la destrucción. Así empezó todo. La gente se rió. Algunos le escupieron a los pies. Otros decían, otro loco. Pero había algo en sus ojos, algo en su voz, que cortaba como una espada. No hablaba por la fama, habló con urgencia. No buscó la gloria, buscó advertir. E incluso en medio de la burla, algunas almas comenzaron a escuchar. La inquietud se extendió como una chispa seca entre la paja. El juicio divino vendrá sobre esta ciudad como una tormenta sobre la paja seca. Eso fue lo que dijo. No por vanidad, sino por imposición desde arriba. Nahum no quería ser profeta. Fue empujado a ello. Sus días comenzaron a ser perseguidos, sus pasos observados. Pero el mensaje continuó, cada vez más intenso, cada vez más incómodo. Como una trompeta que no calla hasta que rompe los muros de la indiferencia. Con el tiempo, algo extraño comenzó a suceder. Sueños inquietantes comenzaron a atormentar a algunos residentes. Pesadillas de plagas, ríos envenenados, templos caídos, sangre goteando de las escaleras del palacio. Y cuando despertaron, recordó las palabras de Nahum. La ciudad, que antes se había burlado, ahora temblaba en las sombras, pero el rey, en vez de inclinarse, la endureció aún más. E incluso ante la amenaza el profeta no se echó atrás, porque quien lleva dentro de sí una verdad viva, ya no puede vivir en silencio, y él lo sabía. Esa ciudad estaba sentenciada, y no por la boca de un hombre, sino por la voz de Dios. Nahum no habló solo. Habló con el peso de lo eterno, y mientras la multitud huía del dolor de la verdad, lo gritó a los cuatro vientos. La palabra no vino solo por inspiración, llegó como un huracán en los sueños de Nahum. Por la noche cerraba los ojos y se lo llevaban. Vio Nínive desde lo alto, como si sus ojos fueran los de Dios mismo, las calles en llamas, los palacios en ruinas, el templo vacío, sumido en el silencio y las cenizas, y luego los gritos, viniendo del pueblo, de los reyes, de los niños, gritos que ya no podían ser ignorados. Estas visiones no eran simbólicas, eran claras, demasiado real, demasiado duro. En una de ellas, Nahum vio cómo el río Tigris se desbordaba hasta la putrefacción, cubriendo la ciudad con un mar de plagas. En otra, vio sangre inocente que clamaba desde la tierra, elevándose como incienso impío ante el trono de Dios. No era imaginación, fue una revelación. El cielo mostraba en detalle lo que estaba a punto de suceder. Nahum se despertó sudando, temblando, incapaz de hablar durante horas. Él no eligió ver, fue elegido para testificar, y eso lo transformó. Antes era un escriba silencioso, ahora un hombre que hablaba como si volviera del mismísimo infierno. Sus ojos cambiaron, su tono ganó autoridad. Las visiones no lo quebrantaron, lo despertó, lo entendió. Era hora de dejar de susurrar, era el momento de confrontar, pero nadie quería oír eso. La gente prefería la mentira consoladora al terror de la verdad. Aún así, Nahum habló. Describió con detalle la caída de la ciudad, la traición que la sostuvo, la podredumbre que crecía en los sótanos del palacio. Habló porque ya no podía estar callado, y cuanto más hablaba, más volvían las visiones, más intenso, oscuro, como si el cielo dijera, no te detengas. El dolor era real, la angustia constante, pero junto con el tormento llegó la certeza. Todo tenía un propósito, y aunque nadie lo creyera, aunque le llamaran loco, fanático o maldito, Nahum llevaba dentro de sí una convicción inquebrantable. La profecía era verdadera.
y estaba viva. Respiración, listo para suceder, y cuando el cielo decide actuar, nada puede detenerlo. Antes de convertirse en la voz del fin, Nahum era solo un niño en los campos polvorientos de Judá. Creció entre antiguos pergaminos e historias contadas junto al fuego. Su padre, un hombre sencillo, trabajaba la tierra, pero su abuelo, un ex sacerdote, alimentó el alma de la familia con oraciones y símbolos sagrados. Desde temprana edad, Nahum mostró una sed de comprender lo invisible. No solo tenía curiosidad, sino que era inquieto. Mientras otros niños corrían por los viñedos, él estudiaba minuciosamente textos antiguos. Aprendió a escribir a una edad temprana y pronto fue llamado a actuar como escriba en un pequeño templo local. Pero incluso allí había algo que le molestaba. Rituales vacíos, tradiciones sin vida. Quería más. Sentí que había algo escondido detrás de lo que todos llamaban fe. Algo olvidado, algo que necesitaba ser revelado. Con el paso de los años, su búsqueda no hizo más que aumentar. Leyó sobre profecías antiguas, sobre reyes que desafiaron al cielo y sobre ciudades que cayeron cuando pensaron que nada podía derribarlas. Fue entonces cuando empezó a soñar. Primero, los destellos, luego, escenas completas. El rostro de Nínive apareció en sus pensamientos como un eco lejano, como si ya estuviera grabado en él incluso antes de nacer. Trató de alejarse de ella. Trató de vivir una vida ordinaria. Trabajó como copista, enseñó a los niños, ayudó a las viudas, pero cada vez que se detenía, volvió la inquietud. Sentía que llevaba una vocación invisible, un tipo de dolor que no encajaba con el presente. Su espíritu parecía vivir entre dos mundos, lo que es y lo que está por venir. Y cuando este tipo de inquietud crece, tarde o temprano, explota. Nahum no estaba hecho de luces y glorias, estaba hecho de silencio, peso y verdad. Y fue este peso el que lo forjó. El niño tímido se convirtió en el hombre que se enfrentaría a los reyes, que denunciaría los sacrificios, que expondría las corrupciones y anunciaría el juicio divino. Pero nada de esto sería posible sin el horno de su pasado, porque los profetas más grandes no nacen listos, nacen quebrantados y luego reconstruidos. Fue en este punto del viaje donde surgió Malik, un hombre ordinario a los ojos del mundo, pero con un alma que ardía. Sirvió en el templo de Nínive como ayudante de los sacerdotes, pero no se inclinó ante los altares corrompidos. Silencioso, observador, llevaba en sí el dolor de quien ve demasiado y habla muy poco. Cuando escuchó a Nahum profetizar en las plazas, algo dentro de él se encendió en su interior. No vio a un loco, vio un espejo. Malik se acercó con cautela. Le trajo a Nahum rollos antiguos, registros olvidados, textos prohibidos que no podían leerse en público. Documentos que contaban cómo Nínive había sido construida sobre unos cimientos impuros. Un pacto, un juramento hecho con sangre inocente, sellado por antepasados que cambiaron lealtad por dominio. La fundación de la ciudad fue, de hecho, un sacrificio disfrazado de civilización. Juntos comenzaron a investigar. Cada nuevo rollo de papiro revelaba más secretos, nombres borrados de la historia, ceremonias ocultas, mapas con marcas rituales que no se encontraban por ninguna parte. Era como si la ciudad misma estuviera construida sobre una traición espiritual. Malik, con su mente detallista, y Nahum, con su corazón inflamado, se han convertido en un dúo peligroso para los poderosos, porque ahora tenía pruebas. Lo que antes era solo profecía, ahora tomaba forma, peso, sustancia. La verdad oculta comenzaba a emerger. Malik descubrió un relato inquietante de una antigua epidemia que solo cesó después de una masacre ordenada por uno de los primeros reyes. Nahum vio en esto un patrón. La ciudad siempre cambiaba sangre por paz, dolor por estabilidad, pero el cielo ya no aceptaba tratos. El juicio divino
estaba en marcha. Con los ojos abiertos y el corazón decidido, sabían que no había vuelta atrás. Se expusieron a sí mismos, se enfrentaron a los sacerdotes, tocaron temas prohibidos, y cuanto más se acercaban al centro de la herida, más reaccionaba la ciudad con furia. Pero ya era demasiado tarde. La llama de la revelación ya había sido encendida. Y cuando la verdad empieza a salir de las sombras, o sana o destruye. Harit, el rey de Nínive, era un hombre que nunca escuchaba un no sin convertirlo en un castigo. Su trono fue sostenido por el miedo, las alianzas forzadas y un ego inflado por generaciones de adoración. Cuando los rumores sobre Nahum y Malik llegaron al palacio, no tembló, se rió. Para Harit, las palabras no podían derrocar imperios, pero esa noche las risas se convirtieron en silencio, y el silencio, pesadilla. Soñaba con fuego, con ríos secos, con el templo en ruinas y la muchedumbre clamando su nombre, pero no con reverencia, sino con odio. Se despertó sudoroso, con el corazón acelerado, sin entender lo que estaba pasando. Buscó respuestas en los sacerdotes, en los adivinos, en los altares antiguos, pero ningún sacrificio trajo alivio, ninguna ofrenda silenció el desasosiego, porque lo que lo atormentaba no vino de la tierra. El rey trató de controlar la narración. Hizo arrestar a los escribas, silenciar a los predicadores, destruir los registros. Nahum fue declarado traidor, Malik un espía, pero cuanto más apretaba Harit el puño, más caos se le escapaba de los dedos. La profecía se extendió como una plaga invisible. La gente comenzó a murmurar. El miedo había cambiado de bando y ahora habitaba en el propio corazón del rey. Aún así, Harit no se humilló. Su orgullo era más fuerte que su terror. Preferiría morir como un dios que vivir como un hombre arrepentido. Ordenó que se reforzaran las murallas, se duplicaran los sacrificios y aumentaran las ejecuciones. Pensé que podía negociar con el cielo, pero lo que no sabía era que la sentencia ya había sido firmada, y él mismo era el símbolo del castigo que se avecinaba. Nahum, a su vez, observaba todo desde lejos, no con odio, sino con dolor. El rey tenía la oportunidad de cambiar la historia, pero prefirió ignorar la advertencia. Eligió mantener el viejo pacto, el sistema podrido, el trono de la mentira. Y cuando un líder se convierte en el obstáculo entre la verdad y el pueblo, se convierte en el blanco directo de Dios mismo. Y el tiempo de la paciencia estaba llegando a su fin. Lo primero que cambió fue el aire, algo invisible pero denso. Las mañanas ya no traían brisas, sino un calor sofocante. Las aguas del río Tigris, una vez cristalinas, comenzaron a oscurecerse. Ranas, moscas, enfermedades, como si la tierra misma rechazara a Nínive. La gente estaba preocupada, murmuraron los sacerdotes. Pero nadie se atrevió a decir lo que Nahum había estado gritando durante mucho tiempo. El juicio divino había comenzado. A los pocos días, los enfermos comenzaron a abarrotar las calles, heridas que no se cerraban, cuerpos que se pudrieron en vida. Los niños lloraban sin consuelo, el mercado se vació, las risas se detuvieron. Y entonces vino la peor parte. El templo, ese símbolo del poder absoluto, fue profanado. Ni siquiera los dioses paganos querían quedarse allí. La ciudad entera parecía maldita. Y nadie tenía respuestas. Desesperados, los sacerdotes ordenaron sacrificios aún más intensos. La sangre brotó de los altares como nunca antes. Animales, personas, el horror se ha convertido en rutina. El rey Harit decretó el ayuno forzado y castigos públicos para aquellos que mostraran miedo. Pero la verdad era visible a los ojos de todos. Nada funcionaba. Nada apaciguó la furia que descendió del cielo como una plaga irreversible. Los pocos que aún recordaban las palabras de Nahum comenzaron a hacer conexiones. Sus visiones se iban cumpliendo una a una. La gente que antes se burlaba,
Ahora susurraba su nombre con reverencia y temor, pero el daño ya estaba hecho. La corrupción, los sacrificios, la traición ancestral. Todo esto había creado una herida demasiado profunda para sanar. Y la ciudad sangraba por todas partes. Mientras tanto, Nahum observaba desde lejos, no con placer, sino con lágrimas en los ojos. Sabía que este horror no era un espectáculo, sino un parto. La caída de una ciudad, el fin de una era, la justicia de un Dios que esperó durante siglos y ahora actuó, y por mucho que doliera, lo entendía. Ciertas estructuras solo caen cuando se derrumban desde dentro, y Nínive ya estaba podrido hasta el alma. Cuando la verdad se vuelve demasiado peligrosa para ignorarla, se convierte en casa. Eso es lo que le pasó a Malik. Las denuncias, los pergaminos, los registros ocultos, todo esto lo convirtió en un enemigo del trono. Los soldados lo sacaron a rastras del templo, acusado de traición, blasfemia, conspiración contra el rey, pero incluso encadenado, no se inclinó. Sus ojos tenían la paz de quien sabe que ha cumplido su papel. Nahum lo vio todo, y por primera vez su corazón vaciló. Malik era más que un aliado, era un hermano en el viaje, pero el cielo no respondió a sus oraciones con milagros, respondió con silencio. Y en ese silencio llegó la certeza. El sacrificio de Malik no sería en vano. Sería la última semilla plantada antes de la caída final, una vida entregada como un sello de profecía. El día de la ejecución, Malik fue llevado a la plaza central. La gente observaba en silencio. El rey esperaba aplausos, pero solo recibió tensión. Malik alzó la vista al cielo y habló, sin gritar, pero con una firmeza que hizo callar la sala. La ciudad caerá, no por mi sangre, sino por el peso de tus pecados. Y luego, sin lágrimas, sin remordimientos, se entregó a sí mismo, no como víctima, como testigo vivo del juicio divino. Algo cambió en ese momento, como si el cielo hubiera recibido la última pieza del rompecabezas. Un fuerte viento cruzó la plaza. El templo tembló. Los pájaros volaban en desorden. Los pocos que estaban allí sintieron en sus pechos que algo había sido sellado. La certeza de Malik era como una espada incrustada en el alma de la ciudad. Nada más podía detenerla de la inminente caída. Nahum se retiró. Silencio de nuevo. Pero ahora no estaba vacío, era una respuesta. El fin se acercaba como un trueno tras otro. Y mientras miraba el cuerpo de Malik, el profeta comprendió. Algunas misiones no terminan en victoria, termina en fidelidad. Y la fidelidad, cuando es pura, se hace eterna. Y eterna sería la voz que resonaría sobre las ruinas de Nínive. Ahora que conoces mi historia, respóndeme honestamente. ¿Cuántas Nínive hay en nuestro tiempo? ¿Cuántas estructuras se han levantado con orgullo, blindadas por la apariencia, alimentadas por mentiras y mantenidas por pactos silenciosos que nadie se atreve a exponer? Lo que viste aquí no es solo el fin de una ciudad, es un espejo ante tu alma. Es un susurro de lo alto que dice, ¿y tú? ¿Te callarás o hablarás? Yo era Nahum, un don nadie, un hombre sin nombre entre los grandes, pero solo necesitó que una verdad ardiera dentro de mí para que el mundo a mi alrededor comenzara a desmoronarse. No porque fuera fuerte, sino porque obedecía, porque elegí ser una trompeta y no un espectador. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que algo te pide más? ¿Cuántas visiones, sueños, preocupaciones has ignorado porque te parecen demasiado grandes, demasiado peligrosas, demasiado aterradoras? Tal vez se le pida que se enfrente a algo, no en el exterior, sino en el interior, para derribar una Nínive personal, un ciclo, un secreto, un sistema que has estado alimentando en silencio. Tal vez la profecía que Dios quiere liberar al mundo está aprisionada dentro de su boca, esperando solo valor. Y tal vez
Ese coraje ha comenzado a nacer hoy, ahora. No esperes una etapa, no esperes una señal. Si Dios ha confiado en ti para llevar algo, es porque ya te ha permitido sostenerlo. Malik no tenía multitud, pero fue fiel hasta el final. No tuve aplausos, tuve peso, dolor, lágrimas, pero también tenía un propósito. Tenía paz. Tenía la convicción inquebrantable de que la verdad puede costarlo todo, pero nunca será en vano. Ser una voz es más poderoso que ser aceptada. Así que les dejo con una última súplica. No entierren lo que Dios les ha mostrado. No te inclines ante la multitud. No vendas tu conciencia por consuelo. El mundo ya tiene muchos silenciosos. El cielo está buscando a los que se levantan. Si esta historia te habló, si algo en tu espíritu te conmovió, entonces responde. Compartir, orad, hablad, hurra. Y por supuesto, si quieres seguir caminando con nosotros, suscríbete al canal, activa las notificaciones. Aquí la verdad sigue viva y todavía hay muchas más historias que contar. El próximo puede ser el tuyo.